Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué riqueza inmensa la que nos presenta la palabra de Dios a lo largo de esta Cuaresma en la que estamos bien adentro. Podríamos afirmar que estamos en el corazón mismo de este desierto cuaresmal. Y en este miércoles, de manos del evangelista Mateo, la palabra de Dios no puede ser más tajante, más clara y más contundente. No he venido a abolir la ley, dice Jesús. He venido a darle plenitud. Y para que haya absoluta y meridiana claridad sobre esta afirmación, Jesús dice: os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y aclara: el que se salte uno de los preceptos divinos, así sea el menos importante, y lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla la palabra de Dios y la enseñe fielmente, será grande en el reino de los cielos. Hoy tenemos que decir que en algún sector de la población, el hombre tiene la pretensión de ser Dios y legislador de sí mismo. Ya él es el que dicta la moral, la ética, ya es el que decide quién vive, quién muere. ¿Cómo se educa un hijo? ¿Cómo no se educa? Ya no es el papá, la mamá o Dios, es el Estado a través de ideologías. Hoy, a través de sentencias de jueces, de leyes en congresos o parlamentos, de decretos de gobiernos o de políticas de organismos internacionales, siguiendo un poco la línea de la reflexión del día de ayer, tenemos que reconocer: hoy hay leyes inicuas en nuestro mundo. Pedro es claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando afirma: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes humanas son leyes falibles, leyes cambiantes. La ley de Dios es perenne, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no es por moda. Siente uno cómo hay desconcierto en la mentalidad moderna cuando un joven le dice a su papá o a su mamá: eso era en tu tiempo, que era pecado, hoy en día no lo es. Mis amigos o mis amigas lo hacen, eso hoy es lo más normal del mundo. Parece que la sucesión continua de un acontecimiento le diera legitimidad moral y ética a una actuación. Si este argumento fuera válido, entonces pudiéramos decir: mira, robar o atracar a esta persona no es malo. Igual todos los días los noticieros de televisión presentan asaltos y atracos a otras personas. Miren, secuestrar no es mal. Todas las semanas hay un secuestrado en Colombia, de manera que eso es lo más normal y es lo más común del mundo. Miren cómo es de sofística, de engañosa y cómo se presta a manipulación las leyes sociales, los convencionalismos humanos y a veces las mismas leyes supuestamente elaboradas legalmente por un congreso. La Iglesia ha aclarado. Con Benedicto XVI hubo un magisterio riquísimo en ese sentido. La Iglesia tiene, por ejemplo, en el tema de la moral y de la ética, 3 inamovibles. El primero: la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte, natural. Esto excluye tanto el aborto como la eutanasia. El hombre no puede jugar a ser Dios, a decidir si una persona nace o no nace, y si nace, en qué condiciones, para saber si es ciudadano de primera, segunda o tercera categoría.
y el ser humano tampoco puede jugar a decidir si una persona muere cuando muere, bajo el eufemismo de la eutanasia, que supuestamente traduce buena muerte, o bajo el eufemismo de mi libertad personal en el tema del suicidio asistido. Todo acto de autoaniquilación de la especie humana va contra el plan de Dios. No es el hombre el llamado a ser verdugo del hombre. No podemos repetir la expresión de Thomas Hobbes, homo hominis lupus est, el hombre es lobo para el hombre. No podemos seguir en esa dinámica. La Iglesia sostiene, la vida es sagrada, es inviolable, es una ley universal. Las leyes de los hombres no la pueden cambiar. Un segundo inamovible de la Iglesia, apoyada en la moral del Evangelio, en la moral que enseñó Jesucristo, es esta: la familia se constituye sobre el amor de un hombre y una mujer. Cualquier otra experiencia de amor que se quiera de alguna manera institucionalizar bajo la apariencia de matrimonio civil y arrinconar a la Iglesia y decir que no puede oponerse, en el fondo es un atentado contra una institución que no es ni mucho menos judeocristiana, como dicen algunos. El matrimonio es una institución de derecho natural. Desde el Paleolítico, hace 10.000 años, en las pinturas rupestres se encontraban dibujos del hombre y la mujer que se apareaban naturalmente. El judaísmo tiene 4.000 años, el cristianismo 2.000. ¿Cómo puede decirse que el matrimonio fundado en el amor de un hombre y una mujer es una construcción cultural? No es verdad, es una construcción natural. Antes de toda legislación, antes de toda nación, antes de toda religión, antes de toda existencia de un pueblo geográficamente constituido. De manera que ese es otro inamovible. El matrimonio es la base de toda familia y la Iglesia seguirá clamando, la Iglesia seguirá hablando, así sea cuestionada. De hecho, muchas ONGs hoy le dicen a la Iglesia: hablen, ustedes son la única institución con presencia en 195 naciones del mundo, con representaciones en importantes organismos internacionales que son escuchados frente a la ceguera del ser humano. Un tercer inamovible del que nos habla la Iglesia es: la educación de un hijo es un derecho de papá y mamá, de los padres, no del Estado. Cuando el Estado impone una ideología, pensemos en España, la educación para la ciudadanía, pensemos en la ciudad de Medellín, el programa sexual para niños, Sol y Luna, donde se les decía: usted puede iniciar su vida sexual a los 9, 10 años, con tal de que utilice un condón o preservativo, evitando una enfermedad de transmisión sexual. Políticas de la alcaldía de esta ciudad en el año 2007 nos muestra que el ser humano, de alguna manera, no reconoce que Dios le dio a mamá y a papá una autoridad natural para criar, formar, educar en valores morales a sus hijos. Y no es una ideología atea, una ideología que va contra la dignidad de su sexualidad, o una ideología que impone criterios manipulados por parte de un Estado, la llamada a educar a los hijos. Leyes en ese sentido, políticas educativas en ese sentido, publicidad y presión mediática en ese sentido, la Iglesia la soportará. Le podrán atacar a la Iglesia, podrán con los consabidos argumentos: Iglesia oscurantista, Iglesia medievalista, Iglesia retrógrada, le podrán atacar, pero la Iglesia siempre dirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y apoyado en este texto evangélico descubriremos: primero se acaba el cielo que vemos y la tierra donde vivimos, antes que se deje de cumplir una sola letra o tilde de la palabra de Dios. Y quien enseñe esto en fidelidad será grande en el reino de los cielos, y quien lo enseñe traicionando la ley de Dios y obedeciendo leyes de hombres que se equivocan como cualquier ser humano, no puede ser grande en el reino de Dios. La ciencia ha mostrado también su limitación. Se había endiosado la razón. Recordamos en su momento cómo del físico Einstein, un hombre tan reconocido, se vio como un absoluto,
el principio de la relatividad, y hoy por otro físico muy conocido, Hopkins, nos damos cuenta que es cuestionado lo que se veía como un valor absoluto hace menos de 100 años. Por inteligentes y estudiosos que seamos los hombres, por mucho que avance la ciencia, tiene que tener un poco de humildad, reconocer que también tiene sus límites, aunque ha aportado muchísimo a la humanidad y lo agradecemos, también tiene sus límites. Mirar con desprecio el discurso religioso, mirar con desdén la ley de Dios, no ayuda al progreso de las sociedades. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y primero entendamos que pasará el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley de Dios. Amén. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero ser de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero ser de ti. Toma todo en mí, bendito Señor. Hazme toda para ti, toda para ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero ser de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero ser de ti. Toma todo en mí, bendito Señor. Hazme todo para ti, toda para ti. Toda para ti. Podemos repetir la expresión de Thomas Hobbes, Homo hominis lupus est, el hombre es lobo para el hombre. No podemos seguir en esa dinámica. La Iglesia sostiene, la vida es sagrada, es inviolable, es una ley universal. Las leyes de los hombres no la pueden cambiar. Un segundo inamovible de la Iglesia, apoyada en la moral del Evangelio, en la moral que enseñó Jesucristo, es esta: la familia se constituye sobre el amor de un hombre y una mujer. Cualquier otra experiencia de amor que se quiera de alguna manera institucionalizar bajo la apariencia de matrimonio civil y arrinconar a la Iglesia y decir que no puede oponerse, en el fondo es un atentado contra una institución que no es ni mucho menos judeocristiana, como dicen algunos. El matrimonio es una institución de derecho natural. Desde el Paleolítico, hace 10.000 años, en las pinturas rupestres se encontraban dibujos del hombre y la mujer que se apareaban naturalmente. El judaísmo tiene 4.000 años, el cristianismo 2.000.
¿Cómo puede decirse que el matrimonio fundado en el amor de un hombre y una mujer es una construcción cultural? No es verdad, es una construcción natural. Antes de toda legislación, antes de toda nación, antes de toda religión, antes de toda existencia de un pueblo geográficamente constituido. De manera que ese es otro inamovible. El matrimonio es la base de toda familia y la Iglesia seguirá clamando, la Iglesia seguirá hablando, así sea cuestionada. De hecho, muchas ONGs hoy le dicen a la Iglesia, hablen, ustedes son la única. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué riqueza inmensa la que nos presenta la palabra de Dios a lo largo de esta cuaresma en la que estamos bien adentro. Podríamos afirmar que estamos en el corazón mismo de este desierto cuaresmal. Y en este miércoles, de manos del evangelista Mateo, la palabra de Dios no puede ser más tajante, más clara y más contundente. No he venido a abolir la ley, dice Jesús. He venido a darle plenitud. Y para que haya absoluta y meridiana claridad sobre esta afirmación, Jesús dice: os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y aclara: el que se salte uno de los preceptos divinos, así sea el menos importante, y lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla la palabra de Dios y la enseñe fielmente, será grande en el reino de los cielos. Hoy tenemos que decir que en algún sector de la población el hombre tiene la pretensión de ser Dios y legislador de sí mismo. Ya él es el que dicta la moral, la ética, ya es el que decide quién vive, quién muere, cómo se educa un hijo, cómo no se educa. Ya no es el papá, la mamá o Dios, es el Estado a través de ideologías. Hoy, a través de sentencias de jueces, de leyes en congresos o parlamentos, de decretos de gobiernos o de políticas de organismos internacionales, siguiendo un poco la línea de la reflexión del día de ayer, tenemos que reconocer: hoy hay leyes inicuas en nuestro mundo. Pedro es claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando afirma: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes humanas son leyes falibles, leyes cambiantes. La ley de Dios es perenne, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no es por moda. Siente uno cómo hay desconcierto en la mentalidad moderna cuando un joven le dice a su papá o a su mamá: eso era en tu tiempo, que era pecado, hoy en día no lo es. Mis amigos o mis amigas lo hacen, eso hoy es lo más normal del mundo. Parece que la sucesión continua de un acontecimiento le diera legitimidad moral y ética a una actuación. Si este argumento fuera válido, entonces pudiéramos decir: mira, robar o atracar a esta persona no es malo. Igual todos los días los noticieros de televisión presentan asaltos y atracos a otras personas. Miren, secuestrar no es mal. Todas las semanas hay un secuestrado en Colombia, de manera que eso es lo más normal y es lo más común del mundo.
Miren cómo es de sofística, de engañosa y cómo se presta a manipulación las leyes sociales, los convencionalismos humanos y a veces las mismas leyes supuestamente elaboradas legalmente por un Congreso. La Iglesia ha aclarado. Con Benedicto XVI hubo un magisterio riquísimo en ese sentido. La Iglesia tiene, por ejemplo, en el tema de la moral y de la ética, 3 inamovibles. El primero: la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte, natural. Esto excluye tanto el aborto como la eutanasia. El hombre no puede jugar a ser Dios, a decidir si una persona nace o no nace, y si nace, en qué condiciones, para saber si es ciudadano de primera, segunda o tercera categoría. Y el ser humano tampoco puede jugar a decidir si una persona muere cuando muere, bajo el eufemismo de la eutanasia, que supuestamente traduce buena muerte, o bajo el eufemismo de mi libertad personal en el tema del suicidio asistido. Todo acto de autoaniquilación de la especie humana va contra el plan de Dios. No es el hombre el llamado a ser verdugo del hombre. No por única institución con presencia en 195 naciones del mundo, con representaciones en importantes organismos internacionales que son escuchados frente a la ceguera del ser humano. Un tercer inamovible del que nos habla la Iglesia es: la educación de un hijo es un derecho de papá y mamá, de los padres, no del Estado. Cuando el Estado impone una ideología, pensemos en España, la educación para la ciudadanía, pensemos en la ciudad de Medellín, el programa sexual para niños, Sol y Luna, donde se les decía: usted puede iniciar su vida sexual a los 9, 10 años, con tal de que utilice un condón o preservativo, evitando una enfermedad de transmisión sexual. Políticas de la alcaldía de esta ciudad en el año 2007 nos muestra que el ser humano, de alguna manera, no reconoce que Dios le dio a mamá y a papá una autoridad natural para criar, formar, educar en valores morales a sus hijos. Y no es una ideología atea, una ideología que va contra la dignidad de su sexualidad, o una ideología que impone criterios manipulados por parte de un Estado, la llamada a educar a los hijos. Leyes en ese sentido, políticas educativas en ese sentido, publicidad y presión mediática en ese sentido, la Iglesia la soportará. Le podrán atacar a la Iglesia, podrán con los consabidos argumentos: Iglesia oscurantista, Iglesia medievalista, Iglesia retrógrada, le podrán atacar, pero la Iglesia siempre dirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y apoyado en este texto